Buenos días. Hoy vamos a empezar la parte teórica, la conferencia sobre la caligrafía de Taiwán. Es a base de la exposición que tenemos ahora en la Casa de Cultura de Burdada, que podéis contemplar desde ahora hasta el día 28, todo el mes, ¿vale? Bueno, hablando de caligrafía de Taiwán, sobre todo de este maestro Tu Zhonggao, hoy vamos a ver muchas de sus obras aquí, ¿vale? Incluso la parte, no solo la parte teórica, incluso la parte de práctica, de taller. Como no puedo invitaros a participar conmigo, entonces hoy hago yo la demostración, pero también a base de las obras caligráficas del gran maestro. Bien, hablando de caligrafía, es un arte de pincel. Y bueno, ya acabamos de decir la exposición, que es del gran maestro Tu Zhonggao, y la exposición hablando de la tradición a la modernidad, ¿vale? Así que vais a ver desde lo más tradicional, más la forma arcaica, más antigua, hasta hoy día la más contemporánea de caligrafía, digamos. Mira, lo más importante, primero, hay que conocer los instrumentos, las herramientas que vamos a utilizar. Lo llamamos 4 tesoros de estudio. ¿Cuáles son? Pues pinceles, estos pinceles es el protagonista. Todo lo que podáis ver aquí, los pinceles, esto es el portapinceles. Hay pinceles, hay grandes, pequeños, depende de cómo quieres utilizar. Por ejemplo, aquí también tengo todo. Esto es también para transportar, más fácil para proteger pinceles. Parece que como esto, muy parecido a lo que hacemos en el sushi, pero bueno, en vez de enrollar el sushi, pues ponemos pinceles dentro. ¿Y pinceles de dónde viene? Cualquier tipo de pelo de animales, lo que podáis mencionar, se puede fabricar, hacer un pincel chino. Mira, como tenemos horóscopo chino, 12 animales, os voy a decir desde el primero. Este es de rata o ratón, como queráis decir. Quiero decir el pelo de ratón, pero no de cuerpo, es del bigote. Así que imaginaos cuántos bigotes de ratón tenemos que arrancar para fabricar un pincel. Así que es dificilísimo de hacerlo bien. O fabricar uno. Luego, el segundo es el búho o el búfalo, en mi país más bien es búfalo, ¿no? Tercero es tigre, con pelo de tigre. Y luego conejo, conejo es lo más habitual, digamos. Luego el quinto es dragón. Bueno, seguramente que vais a pensar, ¿cómo el dragón? El dragón si no existe, ¿cómo vamos a fabricar con el pelo de dragón? No, eso es. Que es el tallo es el mango del pincel, es una planta que tiene relacionado con dragón, digamos, ¿vale? Y luego serpiente, claro, serpiente tampoco tiene pelo. ¿Y qué hacemos? Bueno, es el tallo, lo ponemos en el pie de la serpiente, ¿vale? Luego el 7 es el caballo, sí. El caballo, en cambio, también es muy habitual, encontramos en arte de pincel. Para pintar, para escribir, es más duro, digamos, ¿vale? Todo esto, según el tamaño, aquí te lo pone xiao shan ma, xiao er shan ma. Ma quiere decir caballo, zhong shan ma, todo esto.
y este Tashanma es el pincel grande. Generalmente este tipo de pelo tiene más duro, coge menos agua y menos tinta. Entonces para pintar o para escribir sería como más rígido, tener más cuerpo, ¿vale? Y luego también hay accesorios para portapinceles. Hay todo el tipo de portapinceles. Y esto cuando trabajamos lo mismo así, lo apoyamos. Generalmente un pincel nuevo viene con una tapa, con una tapa. Una vez, cuando quitas el tapón, nunca jamás vas a intentar volver a intentarlo, meterlo, se estropeará los pelos, porque esto hay que ser más suelta y dejando limpio. Un buen pincel, si sabes mantenerlo bien, es para toda la vida y se convierte en un instrumento muy personal, que no dejamos a nadie a usar nuestros pinceles. No por ser tacaño, porque es muy personal. Cada uno tiene su forma de usar, la fuerza, todo eso es diferente. Bien, estos son pinceles, mira, hablamos hasta caballo y cabra. Cabra también usamos mucho. Todo esto es de cabra, ¿vale? Todo esto es de cabra. No solo la forma redonda, también tenemos de forma de como así, porque cuando el pelo de cabra es más suave, coge más agua y tinta. Generalmente, por ejemplo, si quieres pintar una hoja de flor de loto enorme, en papel grande, entonces también ya necesitarás coger uno de estos con agua y tinta y lo pones, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Luego, después de cabra, hay de mono, gallo, perro y cerdo, ¿vale? Todo, así que 12 animales. Bueno, hay más, cualquier tipo de animales que podéis mencionar, si tiene pelo, claro, se puede fabricar el pincel. Bien, hablando del protagonista, 4 tesoros que hay para estudio, para caligrafía, el protagonista primero es el pincel, que ya hemos visto. Bien, y hoy día hay un pincel que casi nadie conoce, bueno, muy poca gente conoce. Bueno, aquí vemos cómo se fabrica el pincel, que todo es manual, de seleccionar y hay que poner. Cuando hablamos de pelo de animal, no es todo el cuerpo de pelo puedes coger. Hay que coger la parte lo más recto, que si siempre tumbado en la hierba es allí, no nos sirve. Así que hay que seleccionar y siempre es manual, a mano. No se puede fabricar con máquina. Los alemanes habían intentado, querían fabricar con máquinas, pero fue un gran fracaso. Así que seguimos con manual. Y es un oficio muy difícil y hoy día poco a poco está perdiendo porque los jóvenes ya no querían aprender de este oficio. Bueno, esperamos que no se pierda. Aquí, para que veáis cómo se fabrican a mano así. Todo es peinar, seleccionar, pintar, cortar. Bien. Y que lo que os he mencionado, un pincel de bambú. ¿Y cómo es el pincel de bambú? Aquí tenéis, es un bambú, tallo de bambú así, y al final lo parten y lo hacen como si fuera pelo así de finito. Y además tiene la virtud, 4 virtudes, luego vamos a hablar de virtudes, las 4 virtudes del pincel.
lo posee igual, es increíble, es un gran invento de verdad y gran descubrimiento. Aquí tenemos un trozo pequeño del maestro que ha inventado el pincel de bambú, ¿vale? Además hubo una exposición este año en Taiwán. Bien, seguimos. Esto es las 4 virtudes que os he mencionado sobre un pincel. Un buen pincel tiene que poseer 4 virtudes. Mira, un pincel cuando lo pones así, todo es recto así. Los pelos es todo igualito de la longitud, como podéis ver en la imagen. Y luego, cuando pones juntos, tiene que ser muy así, de punta. ¿Veis, no? Bien. Y luego es flexible. Cuando tocamos el papel, luego vuelve enseguida. Vuelve enseguida. No sé si me explico, ¿vale? Esto es 4 virtudes. Un buen pincel. Y un buen pincel, si sabes manejar bien y guardarlo bien, de verdad es para toda la vida. Y siempre digo yo a los alumnos, cuando untáis con el agua o con tinta, nunca, jamás sobresale más que la mitad. ¿Por qué? Porque luego el agua y la tinta suben hasta arriba y luego se puede empezar a caer el pelo y se queda calvo. Entonces ya se muere el pincel, ¿vale? Y para limpiar bajo de un chorro de agua fría, nunca jamás caliente ni con jabón o con champú, no. Simplemente agua limpia, bajando un chorro pequeñito de agua de grifo y ahí limpiando hasta que salga el agua limpia y ya está. Y para secar, nunca al sol directo. Siempre colocando, como yo tengo estos, ya veis, fantástico, para colocar y a ventilar y ya está sin sol directo, ¿vale? Y así mantenemos. Estos pinceles generalmente ya tienen más 20 años o 30 años algunos, ¿vale? Bien, seguimos. Esto es el pincel protagonista. Y os quería decir, hoy día la gente siguiendo con caligrafía, pero como si fuera un deporte muy divertido, lo hacen por la mañana, en el parque, ahí, y se fabrican su propio pincel con fregona o con esponja, y así lo hacen. Y es como si fuera arte marcial, kung fu en el suelo, con agua para escribir. Luego os voy a enseñar, yo también hoy voy a escribir con agua, como mágico, arte mágico, ¿vale? Como si fuera tinta, luego sale. Luego vais a ver. Pues veis, quiero decir, el arte aunque la caligrafía es un arte, pero se integra a la vida cotidiana y sigue desarrollando y manteniendo, aunque en otra manera, otra forma. Y, por ejemplo, en Año Nuevo Chino solemos escribir en papel rojo y con el negro, tinta, así escribimos. Bueno, este carácter en la pantalla significa primavera, luego os explico, ¿vale? Y esto como paleo y pegamos, lo que veis aquí, pegamos en la puerta, ¿vale? Y todo como para dar bienvenida a la primavera, porque justo ahí en Taiwán o en China, ahí justo Año Nuevo Chino es la llegada de primavera,
Generalmente, bueno, siempre celebramos, según calendario lunar, el día 1 de enero, según calendario lunar. Y generalmente cayendo a final o a principio de febrero, según calendario solar occidental, digamos. Bien, esto para que sepáis, caligrafía sigue tan viva entre pueblos, así. Bien, el segundo, hablamos, hay 4 tesoros, ¿no? El primero, pincel, luego, tinta. Tinta, tenemos aquí, miráis, hoy día hacemos tinta ya con más prefabricada, que se puede decir, más fácil de usar, que no hace falta como antes, es con barrita de tinta, estos, y luego tenéis que echar un poquito, unas gotitas de agua, bueno, que hoy he traído, pero se ha roto, echando unas gotitas de agua y luego frotando aquí poco a poco y ya saliendo tinta, ¿vale? Y en ese proceso, cuando estás haciendo la tinta, es preparando tu mente y calma para poder escribir caligrafía, porque para escribir caligrafía hace falta con toda la serenidad para empezar, ¿vale? Bien, esto es la barrita de tinta y prefabricado ya más fácil, ya está, con líquido lo echas y ya empieza a escribir, que para no hacer falta ahí con tiempo, si no tienes tiempo, y hay formatos grandes, distintas formas, ¿vale? Y barrita de tinta, ¿cómo han conseguido? Pues es cogiendo el hollín de pino y echando cola de animal, lo han fabricado. Así que buena barrita de tinta no pesa nada. Y además, cuando estás haciendo tinta flotando, huele pino. Es como el bosque ahí, como naturaleza. Es, no sé, es como te hace sentir como si estás paseando por el bosque. Es una sensación de feliz, no sé. Bueno, eso quería compartir con vosotros también. Bueno, y buena tinta, aunque ha echado algo de química, no huele tan bien, pero a la hora de usar es más fácil, tiene su ventaja también. Seguimos. Tercero tesoro es el tintero. Estos tinteros, ¿veis? Yo tengo este tintero con tapa, ¿por qué? Porque a veces, como he dicho, bueno, si han salido más tinta, yo lo guardo, taparlo, y así para la próxima vez aún puedo aprovechar, ¿vale? Y son pizarras, bueno, quiero decir piedras para fabricar tintero. Y un buen tintero, ¿cómo vas a elegir? Generalmente he dicho a los alumnos, cuando vas a comprar tintero, pues echando ahora como con mascarilla no puedo hacer, pero me entendéis, ¿no? Echar un aire ahí y con la mano a ver si se puede dibujar encima, significa es buen tintero. ¿Por qué? Porque si no sale en el dibujo, significa se ha chupado la humedad. Entonces, un tintero, si come humedad, agua o tinta, pues no es un buen tintero, porque lo que haces tú, toda la tinta, se lo chupa y se lo come todo. Eso hay que tener en cuenta. Bien, y mira, hay muchos tipos de tintero. Bueno, tintero fundamental, es para hacer la tinta y se puede guardar. Y además aquí, veis aquí, incluso si hay más, lo he hecho más, incluso a veces yo lo guardo en el bote. Y final de tinteros se convierte
un objeto de arte para coleccionar. La gente empezando a tallar con flores, con dragones, todo. Pero su función es lo mismo, pero como se convierte en una cosa para coleccionar, veis aquí en diapositivas, la gente empezando a poner poemas encima, todo. Incluso el tintero más grande del mundo cabe más que como este aula. Hay 2, y tallando 9 dragones. Bueno, claro, ese tintero nadie lo usa, pero es para contemplar, que veis en la imagen aquí, ¿vale? Es para que sepáis, al final se convierte un objeto para coleccionar. Es muy bonito. Bien, y el último tesoro es el papel. Claro, es el papel, papel de arroz. Realmente no ha echado con arroz, pero no sé por qué le han puesto el nombre de papel de arroz. Creo que es porque para Occidente, que la gente relacionado con China es el arroz. Entonces, como es una cultura de arroz ahí, entonces, pues para llamarle papel de arroz. Okay. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito, pero muy breve, porque si no, vamos a 3 días sin acabar. Entonces, para saber de dónde viene la escritura china, existen 6 métodos de crear escritura china, ¿vale? Por ejemplo, lo que más que se ve, la forma más arcaica, más antigua, es el pictograma. Por ejemplo, pictograma, ¿qué quiere decir? Todas las imágenes, lo que se ve en la naturaleza por los ojos, lo que se ve por los ojos, las imágenes de la naturaleza, tal y cual lo dibujábamos. Así que tenéis toda razón, siempre decís los caracteres chinos como el dibujo. Pues sí, realmente son dibujitos. Mira, ahora, adivinanza, atento. A ver, lo que voy a dibujar o escribir es la forma arcaica. En antigua China, 5.000 años atrás, ahí en ese momento, pues lo dibujaban esto, todos los días se ve en la naturaleza. ¿Qué será? ¿Qué será? El sol. El sol, eso es, muy bien. A ver, otro más, Mira, bueno, hubo una vez a las 4 o 5 de la tarde en el taller de caligrafía en la universidad, y he dibujado esto y he dicho, ¿qué será? Entonces los alumnos dicen, ¡plátano! He dicho, bueno, puede ser, pero es como se nota la hora de merienda, ¿no? Y estoy como manzana, ¿no? Pero no, he dicho, en el cielo. A ver, ¿qué será esto? La luna, eso es. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poquito en nivel más difícil. Bueno, difícil tampoco, pero hay que imaginar. ¿Qué será esto en la antigua China? En la antigua, en la naturaleza. ¡Eso! Río. Muy bien, río, agua. A ver, esto ya volvemos más fácil. ¿Qué será? Montaña. Montaña, 很好 significa muy bien, ¿vale? A ver, aquí, esto. ¿Qué será? La tierra, camino. ¿Qué será? La persona. La persona, esa es la persona. Muy bien, mira, estos son pictogramas, digamos, ¿vale? Y conformando los miles de años de evolución, hoy día esta flecha no significa un salto, es años, miles de años de evolución. Hoy día escribimos más palillos. Este sería el sol, ¿vale?
Y la luna sería así. ¿Vale? Y agua o río sería así. Y la montaña, 3 picos, así. Y la persona, así. ¿Bien? Ok, muy bien. Mira, y lo que hemos visto anterior, que he dicho, en Año Nuevo Chino siempre escribimos un carácter o paleo para pegar en la puerta o en la ventana, en casa. Mira, este es el número 3, ¿vale? 3 trazos, número 3. Y esto es persona, ¿recordáis? Y este es el sol. Ahora le vamos a combinarlo. Sería 3 personas salen para tomar el sol. Es un nuevo carácter. Según lo que haya y combinamos y sale un nuevo carácter, tiene su significado. Y, a ver, adivinanza. ¿Qué quiere decir? 3 personas salen para tomar el sol. Que van a la playa. Van a la playa. Bueno, a la antigua China, de 5.000 años en ese momento, la playa no, casi no. Tenemos que pensar más como en la antigua China pocos recursos y eso. Lo que más básicos, sencillos. Es una estación. 4 estaciones, ¿cuál sería? Primavera, eso es primavera, ¿vale? Para que sepáis. Y mira, y otro. Por ejemplo, esto ya es ideograma, el segundo, idea, ¿vale? Por ejemplo, una persona, esto, con los brazos extendidos, ¿qué quieres expresar? La idea. Bienvenido. Bueno, sí, también, pero algo más básico, más primitivo. Cuando quieres decir una cosa, es una cosa así de grande, muy bien. Así que este carácter persona con los brazos extendidos significa grande. Esto es ideograma, idea. Más abstracto, pero aprovechando pictograma ya está inventado y expresando una idea. Ahí, para decir la idea, eso se llama ideograma. Y por ejemplo, hemos dicho, creemos, el cielo es más grande que el hombre grande, entonces la nube está encima de la cabeza del hombre grande. Este carácter significa el cielo. Y luego hemos dicho, el maestro es más grande que el cielo, así que su cabeza sobresale el cielo. Entonces, este es el maestro. Es el Fu, como Confucio, Fu es el maestro. Y también llamamos marido, también Fu, aunque igual no conoce ni, bueno, nada. Pero bueno, es otro tema, ¿vale? Muy bien, esto es ideograma. Y hay también de explícita, por ejemplo, el sol junto con la luna, este es el sol, este es la luna. Y si juntamos, estos son caracteres, ¿vale? Ahora juntamos 2 en 1, como si fuera un carácter. ¿Qué puedes representar? ¿Qué quiere decir? El día. Cuando hay un eclipse. Ah, mira, eso suele contestar así, pero no. Mira, son 2 cosas que brillan, ¿a que sí? En la antigua China no había electricidad ni nada, ¿no? Entonces tenéis que pensar, en ese momento solo hay 2 cosas que brillan en el cielo. Entonces ahora 2 cosas juntas sería muy brillante.
y luminoso. Eso es también, ¿vale? Eso es lo de explícita, por ejemplo. Y hemos dicho, esto es persona, ¿no? ¿A que sí? Ya sabemos esto es persona. Y dos personas así, uno detrás de otro y uno delante, ¿qué quiere expresar? Pues que van caminando juntos. Uno delante y otro detrás, ¿eh? Ajá. Pues el de delante más mayor. No, perseguir, Vale. ¿no? Y si es tres, así, juntos, perdón, a ver, tres, ¿qué quiere expresar? Ahora es tres personas montadas aquí. Es como un refrán que ha dicho en español, es muy típico. Tres personas formando una multitud. ¿Veis? Fíjate. Eso es lógica china. Si cuando ya pillas la lógica china vas a entender, claro, eso es. ¿Vale? Y luego también tenemos fonética transformada, préstamo. ¿Vale? Eso ya más igual cuando tenemos la otra ocasión de conferencia para nivel 1, entonces entramos más. ¿Os parece? Bien. Venga, seguimos. Mira, eso ya vemos, es el sol, la luna, pictograma. Uy, perdón, Y esto es árbol, por ejemplo. Esto es árbol. Mira, árbol. Hoy día escribimos así. ¿Ok? ¿Bien? No sé si este color se ve bien, Este mejor. Y lo mismo, adivinanza. Si dos árboles juntos, ¿qué quieres expresar? Bosque. Muy bien, bosque. Y si es tres, así como lo de tres personas así juntos. Muchos bosques. Sí. No. Multitud de bosques. Como, no. Selva. Eso, selva, eso es muy bien. ¿Veis? Pensáis lo mismo que los chinos. Igual. Así que, para que sepáis, muy bien. Seguimos. ¿Veis aquí? Pictograma, el sol, luna, montaña, agua. Y además a los chinos decimos el idioma chino mandarín, decimos juntos. Montaña y agua, cuando están juntos, significa creando una palabra, montaña, agua, juntos, y significa paisaje. Vale, seguimos. Aquí veis, hay de la, este es el buey, perdón, esto es cabra y este es buey de distinto estilo. Luego, ahora os voy a hablar sobre estilo. Bueno, aquí hay más de pictograma. A ver, adivinanza, ¿qué será? Tortuga. Muy bien, tortuga. ¿Y este? El reno. Reino, ciervo, eso es. Y este, igual más difícil, es un animal que no existe de verdad, es imaginario. Pero bueno. El ave fénix. Fénix, muy bien. Y este es lo que los chinos que queremos mucho, estos. Dragón. Dragón, eso es. Muy bien, genial. Muy bien. Mira, aquí, para que sepáis, aquí pone shan shui, es la montaña, agua, es el paisaje. Hao mei es el hermoso paisaje, quiere decir esta frase, ¿vale? Y para escribir caligrafía o caracteres chinos, no solo dibujarlo,
imitar la forma. Hay que saber el orden y la dirección, cómo se va cada trazo, cada carácter, es muy importante. Por ejemplo, montaña empieza a escribir arriba y luego en el segundo y tercero, ¿vale? Y el agua viene en el centro y luego dos lados, y luego el hao es una mujer junto con un niño. Así escribe, ¿vale? Bien, además de la mujer, a mí me parece que debería mencionar a mujer en la forma antigua, viene de, os dibujaré para que veáis, es así. Significa mujer. ¿Sabéis por qué? Es una bailarina, bailando. Y hoy escribimos así, ¿vale? Y el niño, la forma antigua, escribíamos así, dibujábamos así, porque los niños pequeños generalmente envolvemos con mantas, con todo, y solo sale la cabeza y dos manitas. Entonces lo dibujamos así como niños pequeños. Hoy día escribimos así, ¿vale? Sí. Pues en el siglo ante Jesucristo como 13 por ahí, ¿vale? Bien, muy antigua, muy antigua. Muy bien, y estábamos con lo de la mujer, ahora mujer junto con un niño, creamos un carácter nuevo, quiere expresar la bondad, bueno, bien, todo, ¿vale? Y, por ejemplo, este es un tejado, ¿vale? Una mujer bajo de un tejado, ¿qué puede expresar? Su casa, su coche. ¿No? Algo mejor todavía, más grande todavía, quiero decir la idea. La paz. Una mujer bajo de un tejado trae la paz, dos ya no. Y luego, mirad, para que sepáis, esto es un cerdo, escribíamos así, y un cerdo bajo de un tejado, ¿qué quieres expresar? Antes habéis dicho. La seguridad. No. ¿El alimento no? No, sí, algo tiene que ver también, pero mejor todavía. Tenéis que imaginar, yo creo que sí, algunos alumnos me han dicho, es como en Galicia, antes, las casas, el piso abajo, viven los cerdos y la gente vive en el piso arriba. Entonces, eso con todo conjunto, ¿qué quiere expresar? Bienestar. ¿Y más? Hogar. Porque antes la gente tenía que ir buscando comida, cambiando sitio para vivir, o viven en cueva o en árbol, pues esos, ¿no? Pero cuando ya tienes la comida fija ahí establecida, ya no tienes que moverte por ahí por allá, porque ya tienes comida ahí abajo viviendo. ¿A que sí? Eso. Entonces, un cerdo bajo en un tejado es hogar, casa, familia, todo. Bueno, hay alumnos que me han dicho, ya sé, un cerdo bajo de un tejado es el marido. Bueno, creo que eso es marido español. En Oriente no. ¿Vale? Muy bien. Pues para que sepáis, para escribir caligrafía hay que según el orden y la dirección, todo. No solo
dibujándolo, porque muchas veces mi alumno, por ejemplo, una boca, esto en Antigua se dibujaba así, hoy día escribimos así, 3 trazos, 1, 2, 3, pero mis alumnos siempre me lo dibujan así, eso no, además se nota. ¿Y por qué insisto tan importante para escribir según el orden y la dirección? Porque así vas a situar bien y recordando todos los pasos, los palillos o los trazos, así no vas a olvidar o un punto o un trazo. Y además se sitúa bien según proporción y la composición. Por eso, caligrafía se convierte en un arte también, influyendo hacia Occidente, la gente, sobre todo la arquitectura. Los arquitectos les interesa mucho porque es realmente como si fuera construyendo un edificio, que ellos ven toda la composición y proporción y el peso, todo eso más adelante hablamos cuando contemplamos una obra completa de caligrafía, y donde hay que poner sello. ¿Por qué pone ahí? Porque te piden el peso, ¿vale? Eso hablando de composición. Muy bien, seguimos. Mira, escritura china, conformando así de tantos miles de años, pues hay muchos estilos, digamos, ¿vale? Y desde lo más antiguo, es lo más arcaico, es muy como pictograma, ¿no veis? Y luego más palillo poco a poco, ¿vale? Que llamamos escritura oráculo, escritura metal, estilo de sello pequeño, estilo administrativo, estilo normal. Hoy día utilizamos todo esto. Estilo de hierba, porque ya se convierte más difícil de leer y más como hierba, como cursivo, digamos, abstracto ya incluso. Y estilo rápido, ¿vale? Bien, uno a uno os explico de dónde vienen esos. Escritura de oráculo. Antes de inventar el papel, ya sabéis, tenemos 4 inventos en China, ¿no? Muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son? La tinta. Bueno, puede ser, pero no incluyendo eso. Pólvora. La pólvora, la brújula, el papel y la imprenta. Así que el primer libro salió de China. Así que siempre aquí me han dicho, ¡oye! Porque nuestro libro generalmente empieza a otro lado, ¿no? Entonces siempre me dicen, ¡oh, empezáis al revés! Oh, lo siento, no, porque el primer libro salió de China, así que al revés son ustedes, Bueno, para que sepáis. Bien, oye, lo de escritura de oráculo es que antes de inventar el papel, usamos lo de caparazón de tortuga o huesos, claro, huesos más grandes, la parte de animal que donde quepa más, ¿vale? Y además, en ese momento tampoco había inventado pincel, así que son cincel para tallar encima de caparazón de tortugas o huesos grandes de animal para tallar. Y entonces, ¿para qué tallamos ahí? No, eso es para los emperadores. Entonces, el rey quería preguntar al cielo para saber, oye, ¿este año vamos a tener buena cosecha? O hay guerra. Oye, si tenemos guerra con el pueblo al lado, ¿ganaremos? Entonces hay que preguntar al cielo. Y hay un oficio que sabe comunicar, un divino que sabe comunicar con el cielo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que la majestad quería preguntar? Entonces lo pone tallado encima y luego con el fuego ahí calentando, y según lo que ha salido de grieta,
hay grieta con el fuego calentando. Y esa persona sabe leer, porque esto significa esa respuesta del cielo. Entonces lo dice, bien, que vamos a ganar, o que vamos a tener buena cosecha, o tal y cual. Esas cosas. Bien, de ahí viene, que llaman escritura de oráculo, ¿vale? Y ya imaginaos con cincel, que no es como pincel, y además tallando encima de huesos, caparazones, no puede ser muy fino, muy redondo, ¿no? Digamos. Bien, pero lo han hecho. Entonces, este estilo se llama estilo de escritura de oráculo. ¿Y sabéis cómo encontramos este tipo de escritura? No sabíamos que existía. Fue en 1900 y pico, en ese momento, un rector de la universidad muy importante, el señor es un sabio, estudiaba mucho la literatura antigua y todo, y se puso enferma y entre sus componentes de medicina china ha encontrado los huesos y le pareció, oye, estos huesos parece encima hay algo, ¿eh? Y lo pone a mirar y a mirar y ha dicho, parece escritura. Entonces, fue a la tienda de medicina ahí, de hierba, comprando más, todo lo que haya, lo de caparazones, de hueso, todo lo recogido, y ya se ha curado, ni siquiera como se va poniendo tan apasionada de encontrar cosas, empezó a estudiar y fue gracias a él encontramos más. Si no, seguramente había comido ya muchísimo más. Pero bueno, gracias a este señor y lo ha encontrado y pues eso. Esto se llama escritura de oráculo. Luego, como cada vez hay más cosas, hay que conmemorar y hay que recordar para el reino, entonces buscando otro soporte para poder escribir más. Entonces han encontrado metal, bronce, digamos. Entonces lo mismo, tallando encima las escrituras, por ejemplo, tal momento que hemos ganado, tal y cual hemos buena cosecha, todo está encima, tallando. Entonces, este estilo llamamos escritura metal. Ya veis, aquí hay más ejemplos, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Esto es lo mismo, metal también. Y, mira, porque en esa época antigua, metal sería muy difícil de conseguir. Es un material pues costoso, ¿no?, de conseguir y también caro. Así que hay que buscar otro soporte para poder escribir encima. Y además cada vez hay más acontecimientos importantes, hace falta tallarlo. Entonces lo ha encontrado piedra. ¿A que sí? Piedra ya sería más barato, más bueno, y se puede encontrar más fácil también, y por eso se llama, y luego lo han tallado en el forma de tambor, por eso llama escritura de tambor, ¿vale? Y lo han tallado todo, muchos encima, por ejemplo, el niño aquí, ¿vale? El hijo del cielo, quiere decir. Bien, hijo del cielo significa emperador, claro. Bien, pues esto. Y sabéis que antes hemos dicho escritura de oráculo, lo han descubierto entre lo de medicina, ¿no? Y sabéis cómo han encontrado, cómo han descubierto lo de la escritura de tambor. Pues como hay tambores, y tambores no es macizo, que de dentro es vaciado, quiero decir. Entonces,
que hay muchos en el campo, ahí, en donde la gente lo coge, llegando a casa y pone agua como depósito de agua, así que está muy bien, ¿no? Porque así pues, conserva muy bien. Pues fue eso, que la gente no sabía qué ponía o no le daba importancia. Resulta, lo han usado como depósito de agua y al final pues son tesoros, ¿vale? Para que sepáis estas escrituras cómo lo han encontrado. Bien, seguimos. Mira, esto es más la escritura de tambor, para que veáis. Mira, aquí se nota, es vacío, ¿no? En dentro es hueco, por eso la gente echaba agua dentro como depósito de agua en casa, como no había grifo de agua aún. Bien, mira, en total hay miles de años según la evolución de escritura, agrupamos final 5 estilos de caligrafía, ¿vale? Pues estilo de sello, llamamos zhuan shu, hay estilo de sello grande, sello pequeño, ¿vale? Pero en general llamamos estilo de sello. ¿Y por qué? Esto estilo de sello, generalmente lo que llamamos de escritura del oráculo, metal, tambor, todo eso es estilo de sello. ¿Pero por qué llamamos estilo de sello? Porque hoy día seguimos utilizando, pero solo para tallar el sello. Cada persona tiene su sello. Ay, un fallo ahora he encontrado. Debería traer mi sello. Yo tengo muchos sellos y hay el sello tallando mi nombre en chino, claro, no Diana. Mi nombre chino y con estilo estilo de sello, zhuan shu, como esto. ¿Veis esto? Aquí, zhuan shu significa estilo de sello. Hoy día seguimos utilizando, pero solo para tallar el sello. Y el sello para cada persona de allí, de Taiwán o de China, es muy importante hasta que como representa a ti misma, como identificación, ¿no? Digamos, por ejemplo, un documento oficial, después de firmar, tienes que poner tu sello. Y luego, abriendo una cuenta corriente o en banco, y cuando quieres sacar tu dinero hay que firmar y poniendo el sello registrado en ese banco. Así que generalmente tenemos muchos sellos y ese sello que, bueno, algunos sellos lo ha registrado el banco, generalmente bajo 7 llaves, tiene que guardarlo bien, porque es como si fuera tú misma que ha ido y lo ha, pues tanto autorización, ¿no? Porque eso, ojo, es importante. Bien, estilo de sello seguimos utilizando, pero solo tallar el sello. Estilo administrativo es este. Imaginaos, zhuan shu, para escribir con... En este momento ya hay pincel, ya han inventado pincel. Y el pincel inventado en ese momento es un tallo de un mango, de bambú, y pelo de animal por fuera atado, no como hoy día metiendo el dentro, ¿vale? Pero bueno, más o menos mantenemos la misma forma de fabricar el pincel. Imaginaos, para escribir estilo de sello hay que tener mucho pulso y mantener firme con el pincel tan blando, suave, para mantener, escribir el mismo grosor, es muy, muy costoso de energía y el tiempo. Y cuando el primer emperador, 3 siglos antes de Jesucristo, unificó todas el país como un país así de un estado. Antes hay varios estados, entonces él unificó. También en ese momento, gracias a él, unificó las escrituras, porque cada sitio tiene su propia escritura. Entonces, imaginaos un documento oficial y con el pincel
Y hay muchos escribas, claro, funcionarios ahí copiando, porque no había fotocopiadora, ni escanear, no hay nada, ni fax, no. Así que hay que escribir ni rotulador, ni bolígrafo, hay que con pincel, con tinta, para escribir. Y esto tan costoso, imaginaos cómo vais copiando, escribiendo tantos documentos para llegar a un continente. China, cuando hablamos de China, tenéis que pensar es un país, como un continente, no solo un país de concepto de territorio como en Europa, ¿vale? Así que cada vez más escrito más rápido, se ha convertido así, llamando Li Shu. Por eso llamamos estilo administrativo o estilo oficial. Y solo con un estándar de escritura. Gracias al primer emperador, unificó todas las escrituras, así que un documento oficial por menos, todo el mundo se entiende y escribe esa escritura oficial estándar, aunque cada sitio pronuncia lo suyo, no pasa nada. Es como hoy día podemos leer libros antiguos, pero seguramente en esa época pronuncia otra cosa, pero no importa porque podemos entender lo que quiere expresar. Muy bien. Luego, estilo regular o llamamos estilo normal, kaishu, es este. Hoy día seguimos utilizando, moderno, ¿ok? Luego hay estilo rápido, xingshu, es este, ¿vale? Lo que representa aquí es el mismo carácter chino, pero para que sepáis, según estilo de caligrafía, se escribe diferente, para que veáis. Y el último, estilo cursivo, o llama estilo de hierba, es cao shu, ¿vale? Este es más abstracto ya. Bien. Ojito, tenéis que poner mucha atención porque luego os voy a preguntar qué estilo será, ¿ok? Bien. Venga, seguimos. Bueno. Aquí le presentamos 4 estilos. De lo más arcaico, ¿vale? Bien. Aquí lo que pone es persona. ¿Recordáis persona? Eso. Cada persona son iguales, es igualdad, quiere decir, ¿vale? 人人平等. Bien. Estilo de sello, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4. Estilo de sello. El 2. No, el 1, estilo de sello, ¿vale? Más redondito, ¿vale? Más cuadradito sería el estilo administrativo oficial, sería este. ¿Ok? Y este es el estándar, lo de regular, normal. Y este es rápido. Aquí no he puesto estilo de hierba, porque estilo de hierba ya muy abstracto, difícil, incluso muchas veces ya difícil de reconocer ese carácter. Bien, 很好. Seguimos. Para que veáis esto, estilo de sello grande, sello pequeño, ¿vale? Mira, aquí es el sello, para que veáis, hoy día seguimos utilizando, pero para tallar el sello. Y en la exposición de Tu Zhonggao, esta vez del gran maestro Tu Zhonggao, que tenemos en la Casa de Cultura de la Burrada, ahí, la primera obra de la exposición, podemos ver, es el estilo y sello, es el arcaico, lo más arcaico. Aquí representa una persona con 2 brazos arriba y el tambor está ahí, tum, 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 tocando. ¿Qué significa este carácter? Y otra persona aquí, lo mismo, pero de perspectiva arriba para ver. Ahí también tocando el tambor. Porque en la antigua China, cuando la gente se oye el tambor, tum, 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 significa hay buenas noticias. Entonces, este carácter lo ha creado así de
como pictograma también. Significa buenas noticias o alegría, porque generalmente lo mismo, buena noticia nos trae alegría, ¿vale? Entonces este carácter simboliza esto que quería representar. Bien, seguimos. Esto también es estilo de sello. Todo esto, por ejemplo, esta es la montaña, el número 8, número 10. Aquí es un pájaro, ¿veis? Aquí es garra, ¿no? Y aquí es la cola, y alas, ¿vale? Y aquí es una boca, aquí es un tigre, bien. Aquí es, ¿qué es? Agua, ¿recordáis? Agua, río, aquí. Y aquí río, agua, y este es un bordijo, bordijo para vino. Así que este carácter simboliza el vino, porque tiene que ver con líquido, ¿vale? Bien, muy bien. Y estos son seda, seda como si fuera el hilo de lana, lo ha enrollado así y dejando abajo así suelta. Eso es aquí y aquí todo es. Bien. Vale. Seguimos. Mira, aquí la luna, el cielo, corazón, el cielo, lo tenéis también estilo de sello, más, digamos, más como el pictograma, ¿no? Y este es estilo de administrativo, digamos, es más cuadradito. ¿Veis aquí todo más cuadradito? Más cuadradito aquí, ¿vale? Aquí la persona, aquí la luna, aquí. Muy bien. El número 1, está ahí el primero. Muy bien. Esto es estilo de administrativo. Lo que también es, ahora lo que vemos en las obras son obras del maestro Du Zhonggao, que podáis contemplar en la sala de exposiciones. Muy bien. Habíamos dicho, es muy importante escribir caligrafía según cada trazo, su orden de los trazos y la dirección, cómo va. Generalmente utilizamos este carácter yong, significa para siempre o eternidad. Hay 8 pasos, tiene que seguir. Aquí el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿vale? Y cada trazo, como vuestro alfabeto, también cada sitio tiene su nombre. Por ejemplo, este es Dian, Heng, Shu, Gou, Ti, Pie. No, este es Wan, Pie, Na. 4. ¿Serían como los números? No, como nombres de trazos. Eso es, cada trazo tiene su nombre. Muy bien. Y además, para empezar, cómo hay que ir en la dirección, todo te lo enseña. Es importantísimo. Antes de escribir caligrafía, generalmente ese carácter ya lo tienes hecho en tu mente, antes de bajar el pincel, porque una vez bajando el pincel, tocando el papel, ya no hay arrepentimiento ni retocar, no se puede. ¿Por qué? Porque si el papel de arroz es muy fino, si dejas ahí posando mucho rato, se hace agujero. Así que cuando era pequeña, siempre cuando tenemos hay que escribir un texto con pincel chino, casi llorando, porque es que si equivocas un sitio, ya tiene que rehacer todo, que no es como con bolígrafo hay tips, y con el lápiz
tienes goma para borrar, pero en pincel chino con tinta no se puede. Para mí cuando era pequeña, casi siempre llorando, hay que escribir todo una vez bien, es muy costoso, pero bueno, gracias a ese proceso de aprendizaje nos han aprendido de paciencia sobre todo, y calma hace falta, porque si no, si estás nerviosa o cualquier, refleja todo en la caligrafía, ahí se nota todo, cómo está tu estado de ánimo. Así que cuando hay curso de caligrafía, taller de caligrafía, siempre los alumnos finales me agradecen, porque yo generalmente pongo, en el fondo hay música para relajar, para preparar la mente, y siempre concentración de respiración también hace falta, y cuando la gente solo se concentra en los trazos repetidos, finales se convierte como si fuera una meditación, una terapia. Incluso me han dicho, es como si fuera una terapia, como un estado de salir de tiempo, de espacio, te has olvidado de todo, has entrado a un estado puro. Bueno, me alegro de saber eso, de verdad. Así que os animáis que cuando ya pasan estas pandemias, vamos a montar el taller de caligrafía para todo el mundo, para calmar, para recuperar de todo, ¿ok? No solo físicamente, y mentalmente también, sobre todo. Muy bien, seguimos. Mira, hablando de 5 estilos de caligrafía, también hay que conocer en la historia, toda esta historia, hay muchísimos gran calígrafos, por ejemplo, y cada estilo, claro. Lo que vamos a ver aquí, es dinastía Tang, es del siglo VII hasta siglo VII. En ese momento hay 300 años de dinastía y hay muchos grandes calígrafos. Por ejemplo, este es el Yan Zhenqing, gran calígrafo de Kaishu, estilo normal, ¿vale? Es más grueso, más redondo, más como gordito, digamos, ¿no? Por eso, en esa época, todos los estilos les gusta más fuerte, gordito. Hasta las emperatrices o las concubinas de emperador. Todo tiene que ser redonditas, las mujeres. En la pintura también refleja todo, redonditas. Pues eso, que no puedo nacer en esa época porque si no sería esclava, tan delgada. Bien, a ver. Cada época la estética, según el gusto, cambia. Mira, y este es el Liu Gongquan, también gran calígrafo de Kaishu. Pues a él ya pone todo más finito, ya veis, más fino, más delgadito, pero no pierde la fuerza, aún la belleza y la fuerza de pincel, de arte de pincel, ahí todo se nota. Bien, más. Y hay otro gran calígrafo del siglo IV, se llama Wang Xizhi, es de Xingshu, es estilo rápido. Y nos han dicho que, bueno, él mismo ha dicho, sus inspiraciones de trazos, pinceladas, ¿de dónde viene? De Oka, de los movimientos de Oka, ahí le ha inspirado. Así que en su pueblo natal había construido un estanque que se llama Echi, estanque de ocas, para recordar este gran calígrafo. Además, hubo un episodio diciendo, muy bonito a mí me parece, que este gran calígrafo Wang Xizhi buscaba ocas hermosos. Y sabiendo, bueno, que habían dicho, dicen, que en la montaña hay un monje taoísta que vivía en el monte ahí.
que tiene un montón de ocas hermosos. Entonces, él fue a la montaña a buscar a ese taoísta, ese monje, y el monje, sabiendo que es un gran calígrafo, entonces le ha dicho, bien, 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 si quieres mis ocas, me tienes que hacer, copiar el taoísta. Tiene un libro de taoístas hablando de todo eso. El Tao Te Ching, perdón. Entonces, el Tao Te Ching tiene que copiar. Y así lo hizo y le ha regalado un montón de ocas final. Bien, eso es un cuento chino igual. Bien, aquí vemos lo de la obra de este gran calígrafo, Wang Xizhi, de estilo rápido. Después de un día viviendo el vino, y le ha inspirado empezando a escribir muy bien, muy bien. Y final, cuando despertó y quería volver a escribir, ya no salió tan bonito. Y así que veis aquí, este es el original cuando está un poco de ebrio, que se puede decir. Pues escribió tan bien, pero algunos fallos tachados. Así lo conservamos así porque le ha inspirado en ese momento. Vamos a ver más detalle estos. Aquí es el detalle, ¿veis? Qué belleza es, y cómo le ha inspirado en ese momento a escribir. Bien, bueno, hay que decir también, la obra original luego se perdió. ¿Por qué? Porque como el emperador le gustó tanto sus obras, cuando se murió le llevaba con él a su tumba. Así que la obra original se perdió. Pero menos mal, antes de morirse, el emperador había mandado muchos calígrafos a copiar. Así que hoy día lo que vemos son reproducciones, pero por lo menos podemos contemplar. Bien. Mira, y lo del gran calígrafo de Cao Shu de estilo de hierba, hay este señor que se llama Zhang Xu, también de dinastía Tang. También bebía mucho. Y además, cuando bebía, y ya empezando a gritar, y empezó a escribir, pero no con pincel, con su trenza, con su trenza, untando el pincel y empezando a escribir este estilo de hierba, son sus obras. También es un gran calígrafo, pero de ayuda con vino. Cuando no beben, casi ya no le inspira y no escribe. Bien. Aquí el gran poeta Tu Fu, también de dinastía Tang, recordando a este gran calígrafo, porque decía, este gran calígrafo, su inspiración sobre todo viene de la danza de una chica que se llama Gong Sun Niang, cuando baila con espada, le inspira a este gran calígrafo. Aquí podemos comprobar, el poeta lo escribió un poema ahí, diciendo la inspiración del gran calígrafo de Zhang Xu, de dónde viene. Mira, y ahí durante miles de años, la gente, porque como en esa época no hubo vídeo, como hoy día podemos grabar, así que solo podemos saber si le ha inspirado, y hay poemas, también lo ha escrito para comprobar, para mostrar, pero claro, no veíamos imágenes. Entonces la gente imaginando, hay pintores imaginando y lo había pintado así. Bien, y estas son obras del gran calígrafo del estilo de hierba, como si fuera el bailando la chica, ¿no? Bien. Y hay otro gran calígrafo también de Cao Shu, es un monje también de dinastía Tang.
Aquí es sus obras, podéis ver. Y ese monje, claro, que tiene pocos recursos y vive en la montaña, entonces lo que escribe es siempre al lado del estanque y escribía encima de la piedra o roca y luego limpiando, lavando y luego otra vez, cuando se seca las piedras, otra vez escribiendo o con hojas de platanelo también, escribiendo encima en vez de escribir en papel, porque el papel es carísimo. Y así decían que junto del estanque ahí, todo, como después de lavar tantos ahí del pincel, se ha quedado como si fuera un estanque de tinta negra. Bien. Y también su escritura es también fantástica. Estas son sus obras. Aquí, bien. Y este es emperador calígrafo de dinastía Han, después Song, dinastía Song, del siglo XI y XII. Song Huizong. Se ha inventado un estilo que se llama Shou Jin Ti. ¿Recordáis la dinastía Tang? Todo tiene que ser fuerte, gordo, así de grande, ¿no? Pero en cambio cambia el siguiente siglo, es dinastía Song, han cambiado el gusto, la estética, todo tiene que ser finito y delgado. Así que sobre todo el emperador le gustó tanto caligrafía, él mismo lo ha inventado, estilo normal o estilo regular que se llama, pero se escribe todo muy delgado, ¿vale? Bien. Y estas son obras del gran maestro Du Zhonggao que tenemos en la exposición. Aquí estilo rápido sobre su poema, que el año pasado, 2019, ha ido a un viaje a Suiza y pues le ha inspirado a escribir poema, pero con estilo rápido. Y este es un poema del siglo VIII de dinastía Tang, también, pero con estilo rápido lo ha escrito. Y este estilo rápido, pero lo ha escrito con pincel de bambú. Ese, ¿vale? Bien, para que sepáis. Bien, seguimos. Y esto, bueno, Du Zhonggao, el gran maestro, hoy día en Taiwán es un gran calígrafo que pocos calígrafos pueden manejar 5 estilos que hemos hablado: estilo de sello, estilo administrativo, estilo normal, estilo rápido, estilo de hierba, que maneja 5 estilos muy bien. Incluso ha creado su propio estilo. Eso es lo más digamos, más grande, digamos. Así que es el gran calígrafo que en mi país. Y ya tiene sus obras y ya está en todo el mundo. Esta vez ha venido a Europa la primera vez y ha caído en burrada. Así que os animo a ir a contemplar. Es la única oportunidad que podéis contemplar sus obras aquí, ¿vale? Bien. Bueno, aunque este gran calígrafo Du, que ha manejado 5 estilos muy bien, pero me ha dicho que para él lo que le gusta más es estilo rápido, entre rápido y cursivo, para expresarse fluidamente. Por ejemplo, aquí lo vemos, estos. Además, lo ha creado esta obra escribiendo solo es para España, pensando esta obra para España. Y cuando me enseñó en su estudio, he dicho, vaya, este es muy español. Y me dijo, ¿y eso? Y he dicho, he visto, parece aquí hay un torero con su capa ahí toreando
el toro, y en la plaza de toro ahí, corriendo ahí, velocidad, y la capa ahí, y chorreando y cayendo, salpicando todo aquí. Pues lo veo, y lo veo. Y he dicho, muy bien. Bueno, cada uno que se puede ver, igual vosotros veis otra cosa, pero para mí, bueno, tenéis que ver la obra original, porque ahí se nota más la de pincelada como la fuerza, Y lo que quería decir también, en la caligrafía es un arte. ¿Por qué inspira tanto o por qué los artistas occidentales les interesa tanto? Porque hay tiempo, está dentro. Cuando una persona, sobre todo una persona que sabe escribir caligrafía, cuando contemplamos una obra caligráfica, en la mente lo reproducimos el proceso contemplando la obra. Por ejemplo, esto, como para una vez acabar la obra, hay que untar mucha tinta y agua con pincel grande, untando mucho. Por eso, cuando ha empezado, entonces había caído gotas, pero está fantástico, Entonces, empieza así y viene aquí y termina. ¿Ok? Bien, por eso, por ejemplo, ha influido hasta el cine, la película, porque la película también es composición narrativa, hay tiempo dentro, por eso es importante. Y para los arquitectos les interesa mucho porque cómo se construye, ¿no? Todo, la proporción y el peso, lo que hablamos antes, el peso, por ejemplo, a veces el texto chino, un texto chino tenéis que leer de columna derecha a izquierda, de arriba a abajo. Por eso, siempre acaba a la izquierda abajo. Aquí es la firma del autor y su sello, con su nombre. Y otros sellos, estos, generalmente es el refrán o proverbio o un dicho, y lo han colocado ahí. Porque según el autor, mirando la obra, entonces va a ver, aquí me pide, compensando peso. Bien, la composición, digamos. Seguimos. Aquí, esto es estilo hierba, estilo cursivo, ¿vale? Esta obra también es maestra. Aquí igual no se ve bien, pero la obra original en la sala de exposición vais a notar cómo la fuerza ahí, como si fuera el huracán, digamos. Bien, y este es volar, significa volar. Y empieza por aquí. Bajando, subiendo lo más arriba, dando la vuelta y termina. Como si fuera un dragón, saltando, volando y arrastrando el suelo y luego otra vez volando al cielo y dando una vuelta. Bueno, eso es. Y hay sellos en algunos sitios porque si dejan mucho espacio, entonces requiere un peso ahí. Bien, seguimos. Aquí, como os he mencionado, un texto, esto también es estilo de hierba, ¿vale? Estilo cursivo. Se lee, un texto chino se lee de arriba a abajo, de columna derecha a izquierda, así que al final la firma del autor y su sello. Eso es. Muy bien, seguimos. Esta obra me encanta. También en la sala de exposición podéis ver, es el estilo de hierba, pero mira, aquí más cerrado y aquí más abierto. Porque es importante en una obra, todo el conjunto tiene que dar en cuenta, no se puede todo ahí acumulando como tinta mancha.
hay que respirar, hay como persona, hay inspirar, expirar, todo es importante para toda la composición. Lo mismo se lee así, y la firma y sello de autor. ¿Vale? Bien. Seguimos. Esto, bueno, a lo mejor es como hemos dicho al principio de la exposición, es de la tradición a la modernidad. Esto es la modernidad. En los años 90 empezó el gran maestro Tu a inventando una serie que se llama la no caligrafía. ¿Qué significa? Pues se quedan puntos, líneas, manchas, gestos, así, fuerzas, todo. Ya no es caracteres chinos, quiero decir. Lo de anteriores, todo eso de qué estilo, todo se lee, hay sonido, hay poema, todo, hay música dentro también. En cambio, esto ya no es abstracción completamente, es más moderna. Pero cuando leemos parece caligrafía, pero no, que ya se quedan esa parte de caligrafía, pero ya no se lee. ¿Vale? Esto es la más nueva creación del gran maestro Tu. Y resulta cuando la gente viene a contemplar, a ver la exposición, final me han dicho, lo que me gusta más son estas series. Claro, porque para vosotros, como no sabéis leer qué pone, eso es muy interesante. ¿Qué es lo que pondría en la anterior? ¿Qué quiere decir? No, simplemente se ha quedado líneas, no se lee, ya no es sin título, digamos. Como una obra de arte. Es una obra de arte, completamente, como lo de aquí. Además, aquí también tenemos Chillida, tenemos Tapies, y Miró, incluso también tiene influencia de caligrafía. Todo. Esto se convierte todo en abstracción, solo es líneas, gestos. Pero aún se nota que empieza por aquí, ¿vale? Aún se nota y termina ahí. Le han dejado espacio de imaginación libre. A cada uno imagina lo que se ve. Ya no es carácter chino, no existe este carácter en chino, ¿vale? Que no se lee ya. Bien. Hablando de caligrafía contemporánea, en China continental también hay un señor artista, Wu Guanzhong, también si os interesa podéis echar un vistazo, también es interesantísimo. Es un arquitecto, era un arquitecto, perdón, pues ya su fecha de nacimiento y hasta el 2010. Es un gran artista. Aquí, mira, cómo lo ha escrito. Este quiere expresar veneno. Y han dicho, ¿por qué escribe ese veneno tan grande, llenando todo el cuadro? Y aquí dos puntitos tan pequeños. Ha dicho, si es tan veneno, solo un poquitín, ya es suficiente matar. Entonces se le pone así. Y este es el puente, porque como es un arquitecto, era un arquitecto, lo pone todo como muy, pero esto se lee. Este se lee aún está en marco tradicional, es un carácter chino, pero con más toque moderno, diseño, digamos. Y aquí todo también se lee, es llena de bichos, quiere decir, y pues hay muchos bichos aquí, todo poniendo bichos, pero con carácter bicho, bicho, todo bichos, así. Y el otro es poniendo color incluso, todo también se lee aquí, escondido dentro, es
pájaros están cantando ahí todo. Y hay otro en Taiwán, una señora, gran calígrafa, bueno, artista, también en sus obras también me encanta. Ya es muy mayor, ya tiene. Y mira, todas sus obras de un poema llena de una sala de exposición y abajo es poniendo como lo de arena, como lo de Plaza de Toro, arena. ¿Por qué? Porque este poema, todo le están diciendo una guerra en la situación, como creando esa situación y todo. Y cuando entramos, incluso ponemos con lo de palo, encima de arena podemos escribir. Eso es. Y luego lo borras y luego otra vez puedes escribir. Es una sensación de... También quiero decir que la caligrafía contemporánea no se queda en el papel solo, se puede saltar en el otro escenario, ¿vale? Arte, instalación, escritura, danza, música, jazz, todo, ¿ok? Bien, arquitectura también, Mira, aquí escultura, perdón, escritura y escultura también. Y aquí instalación de arte, poniendo todo como lo de estanque de tinta negra que os he mencionado. Y luego al lado todo poniendo papel de arroz y pincel, y puedes untar, como tinta ya está en el estanque, lo untas del estanque y lo escribes ahí encima. Y para todos los estudiantes está genial. Y final de esta exposición, pues lo han rellenado en botes pequeños estos, la tinta, y regalando todas las escuelas para las primarias, para todos los alumnos que puedan aprovechar. Y luego lo que os he mencionado, nueva caligrafía taiwanesa con el jazz. Bueno, que luego si podemos poner un trozo, sería fantástico si esto nos permite a escuchar un poquito. Y luego, danza, es verdad, danza también contemporáneo, con todo. Hasta el fashion, lo de moda de ropa, de diseño también, hasta muebles de diseño con caligrafía china, inspirada, todo. Aquí veis la danza con todo. ¿Vale? Aquí es sobre el gran maestro Tu Zhonggao. Aquí hay unos links que podéis contemplar. O en la sala de exposición tenemos vídeo, también podéis ver sobre su vida, sobre sus obras. Y hablando de caligrafía también, cada estilo, cómo hay que escribir y qué hay que poner. Pues eso. Aquí tenéis nueva caligrafía que relacionado con escultura, música, danza, instalación de arte y nueva tecnología. Así que, digamos, la caligrafía no se queda en el museo o simplemente el papel como tradicionalmente, no. Se puede integrar con nuestra vida cotidiana, incluso es un arte mágico y sigue. Bueno, aquí vamos a ver un trozo de unos 50 segundos que escribiendo con el cuerpo del carácter Yong de 8 trazos. ¿Recordáis que antes os he mencionado? A ver, espero que nos dejen ver, Bueno, muchísimas gracias. Espero que
en el futuro, dentro de poco, podemos encontrarnos y disfrutamos del taller de caligrafía china. Luego os enseño haciendo una demostración. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos al taller de caligrafía taiwanesa. Bien, como hemos hablado en la parte teórica, ya sabéis, es importante según el orden y la dirección de cada trazo. Aquí os he preparado tabla de trazos básicos de los caracteres para que conozcáis bien, y hay reglas sobre el orden de la escritura de los caracteres también, y hay direcciones. Bien, mira, esto voy a dejarlo aquí. Y aquí, mira, generalmente en el taller preparo ejemplos para que podáis seguir. Aquí abajo os pone el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, es el orden de los trazos. Y luego la dirección, cómo hay que ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y aquí lo mismo, hay el orden de los trazos y la dirección, cómo tiene que ir. ¿Y cómo se lee? Claro, porque caracteres chinos tienen su sonido, tiene su significado también. No solo es una imagen, dibujos. Bueno, realmente también son dibujos, pero se lee, tiene su significado. Por ejemplo, lo que he preparado aquí es el Ji Xiang. ¿Qué significa? Es el afortunado, lucky, aquí tienes. Y distintos cuatro estilos. Estilo de sello, estilo administrativo, estilo regular, estilo normal que se llama, y estilo rápido. ¿Qué quiere decir? Zhuan shu, y li shu, kai shu, xing shu. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Y otro, lo mismo, si venís al taller, podéis practicar 3 personas salen para tomar el sol, ¿recordáis? Es primavera, chun se llama, ¿vale? Y hay distintos estilos, lo mismo, ¿veis aquí? Todo esto es chun, primavera. Y hay otro que escribimos mucho, también en papel rojo, para pegar en las puertas, sobre todo durante el Año Nuevo Chino, es el Fu, felicidad. También Fu, distinto estilo. Aquí también tenéis según el orden y la dirección. ¿Ok? Aquí tenéis todo. Y hoy, antes que os he dicho que voy a hacer una magia, es con agua, voy a escribir sale como si fuera tinta. Y vamos a ver escribimos un San Shui Hao Mei, hermosos paisajes, como Navarra, que he elegido Navarra para vivir. Ya he echado raíz aquí. ¿Por qué? Porque a mí me parece la naturaleza del paisaje de Navarra es tan precioso. Así que me gusta aquí mucho. Siempre he dicho a mi familia que tiene que venir a contemplar todo lo que aquí haya, que lo que he sentido aquí por aquí. Bueno, aunque yo también voy a Taiwán mucho, cuando pueda. Bien, así que lo que vamos a escribir es Shan Shui Hao Mei. Shan es montaña, Shui es agua, Hao es bien, bueno, Mei es bella, hermoso paisaje, ¿vale? Lo que veis aquí, hay cuadraditos, es para ayudarte a situar. Primero pongo el Shan. Este es montaña, 3 picos de montaña. Ahora río, agua,
agua, río. Ahora es el hao, bien, bueno. Es una mujer junto con un niño. Representa bien, bueno, bondad, todo. Y el mei realmente es una ovejita o cabra que podáis llamar. Shan shui hao mei se puede escribir vertical o horizontal. Por ejemplo, repito. Este es shan. Este es shui. La mujer junto con un niño. Y la cabra grande abajo. Shan shui hao mei o shan shui hao mei, ¿vale? Lo tenéis. Bueno, recordáis que os he mencionado, es muy importante saber coger bien el pincel para empezar, ¿eh? Mira, que tenéis en la pantalla la forma de coger el pincel. Generalmente los dedos, todos estos empujando hacia afuera y todos estos coger como para dentro y este pulgar apoyando. Y aquí dejando huecos. Cuando era pequeña, pues el profesor de caligrafía me pone un huevo crudo dentro para cogerlo fuerte sin romperlo, claro, y suficiente fuerza cogiéndolo que sin caiga. Y con ese huevo cogiendo tengo que escribir. Y además los brazos no se puede apoyar encima de la mesa, tiene que paralela que la mesa. Y cuando mueves es moviendo todo el brazo, no es manipulando con el dedo ahí haciéndolo, no, ni muñecas aquí, no, es todo el brazo, tiene que ir con todo el cuerpo. Y generalmente los pies tienes que abrir la misma anchura que los hombros, y la espalda recta, y luego la respiración. Antes de escribir ya tienes el carácter hecho en tu mente. Y luego untando con agua y tinta preparada, cogiendo el aire y bajar a escribir hasta que necesitas coger el aire, entonces tomando pausa y en ese momento preparando otra vez la punta. Siempre para empezar hay que tener bien la punta para empezar, ¿vale? Y luego otra vez cogiendo el aire y empieza a escribir. Eso es un proceso como repetitivo, ¿no? Digamos. Bien, pues eso es la forma, lo que tenéis que tener en cuenta de cómo coger bien el pincel, y luego la postura y la respiración, claro. Bueno, ahora os hago una demostración de buenas noticias, alegría. La primera obra de la exposición de maestro Du Zhonggao, ¿vale? Es el Xi, se lee. Bien, es el estilo arcaico, lo de estilo de sello. ¿Bien? Muy bien. Mira, primero siempre hay que untar tinta
la tinta o el agua, preparando bien la punta, y cogiendo bien el pincel, todo, ¿vale? Y como estoy de pie, lo mismo, lo pongo para escribir. Y cuando ya no necesitas aguantar más, tomando pausa, cogiendo aire, expirar, y ahora inspirar, preparar y vamos. Este es un tambor. Dos piernas del hombre y otro hombre está en otro lado, untando agua y tinta, preparando la punta. Y otra vez bajamos. Y ya tenemos un hombre tocando el tambor y otro en otro lado, preparando para tocar el tambor también. Es el Xi, buenas noticias, alegría. Ahora, mira, vamos a escribir primavera. 3 personas salen para tomar el sol, ¿vale? Te estiro normal y luego te estiro rápido, entre rápido y hierba, ¿vale? Mira, juntamos la tinta o el agua, preparamos bien la punta, cogemos bien el pincel y bajamos. Cogemos aire y bajamos. Este es el número 3. Ahora es persona. Ahora vamos a poner el sol. Ya tenemos primavera aquí. Estilo normal o estilo regular que se llame, ¿vale? Y ahora vamos a un estilo entre rápido, cursivo. Así tenemos primavera, aquí otro, ¿vale? Bueno, ahora he cogido un pincel más gordito, a ver si me deja escribir bien, ¿vale? Que voy a intentar imitar la del Fei volar del gran maestro que veis en la pantalla, ahí, a la derecha, es volar. Fei quiere decir estilo de hierba, cursivo. Y como con este papel mágico es nuevo, que he podido conseguir lo más largo, pero como es cosas nuevas para mí también, entonces esperamos que salga bien, ¿vale? Venga, allá vamos. Lo mismo, cogemos la tinta o agua, preparamos bien la punta, qué gordito ¿a que sí? Bien,
Y cogemos lo mismo, aunque sea el pincel grande o pequeño, lo cogemos igual y bajamos. Coger aire. Bueno, ahora cojo el pincel más grande, el tallo más largo, pero es lo mismo, cogiendo lo mismo con el gesto, todo lo que tiene que tener en cuenta, lo que tiene que coger bien el pincel. Y lo que voy a intentar reproducir es la obra maestra del gran calígrafo Tu Zhong Gao, que podéis contemplar en la sala de exposición, porque esta obra lo ha hecho específicamente para España. A verlo, a mí me parece como es muy español, como si fuera un torero con una capa ahí jugando, bailando con el toro en la plaza de toro. A ver, vamos a intentar reproducirlo. Lo mismo, cogemos un poco de tinta y agua, preparamos bien la punta, cogemos el aire y bajamos el pincel. Bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado, para estar conmigo bajo esta circunstancia. He intentado hacer lo mejor posible de mí, ¿vale? Espero que ha sido útil para dar un poco de conocimientos básicos y técnicas básicas para poder disfrutar la experiencia de talleres de caligrafía china. En el futuro esperamos volver a vernos en una circunstancia mejor, ¿vale? Muchísimas gracias, 谢谢，再见。